Cuba Información. Un mensaje prácticamente único en los grandes medios de comunicación internacionales acerca de la próxima visita del presidente Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, a Cuba. Indudablemente una visita histórica. Es el primer presidente de Estados Unidos después de casi 90 años que va a visitar la isla. Además, hay que decir, sería el primer presidente de Estados Unidos con un bloqueo vigente a la isla que es recibido por el gobierno cubano. Y un mensaje, decimos, único en la gran prensa. Obama estaría llevando o llevaría a Cuba, según esta prensa, un mensaje de exigencia, de presión para que modifique su sistema político, para que haga una transición hacia la democracia y sobre todo una expresión, derechos humanos que aparece en muchísimos de los titulares de la gran prensa internacional. Curiosamente, el año pasado, el 31 de marzo del 2015, se sentaban por primera vez, yo diría, en la historia del imperio norteamericano, dos delegaciones, la de Estados Unidos y la de Cuba, a hablar de derechos humanos, pero también, yo diría, por primera vez en la historia, para hablar de derechos humanos en Estados Unidos, ¿no?, sobre las graves violaciones de los derechos humanos flagrantes y masivas en aquel territorio. Sobre esto, por supuesto, la prensa no nos dice absolutamente nada. En cualquier caso, en Cuba, tranquilidad, recibirán a Obama con hospitalidad, como indudablemente debe ser, y en un ambiente de absoluta tranquilidad y optimismo en la sociedad cubana, pues por este cambio de tiempo y de época, y por el futuro que se espera, también con otras noticias económicas que analizaremos hoy, el futuro mejor para el pueblo cubano y para la economía del país. Buenas noches, Ivana. Buenas noches. Sí, la verdad es que es noticia en los medios de comunicación justamente por lo que comentabas, ¿no? Esta visita de Obama como una apertura hacia el discurso, bueno, hacia el debate acerca de los derechos humanos en Cuba, que si tenemos que hablar de derechos humanos en el territorio cubano habría que hablar de Guantánamo para empezar, porque es justamente una de las peticiones que Cuba llevó a esa mesa de negociaciones que comentabas ya hace casi un año, ¿no? Pero bueno, vuelven a surgir esos grandes titulares de periódicos como El País o El Mundo hablando de que ahora el que tiene que dar el paso es justamente Cuba para asentar este proceso de negociaciones y profundizar en determinadas líneas, etcétera. Que, claro, ¿qué es lo que quieren en realidad cuando dicen dar ese siguiente paso o profundizar en los cambios? Lo que quieren es justamente un cambio de sistema, es decir, lo que están apelando a dar ese paso al frente o no poner obstáculos, que también han dicho en otras ocasiones, que en realidad el poner obstáculos será hacer valer su voz dentro de las negociaciones, ¿no? Porque claro, es verdad, Estados Unidos a nivel internacional estaba acostumbrado a yo dispongo de lo que quiero y bueno, y lo consigo tal cual, no había un trato de tú a tú, que Cuba se presenta en estas negociaciones como un enfrentamiento entre iguales, ¿no? Algo que ni Estados Unidos estaba acostumbrado y desde luego la prensa internacional no lo va, ni siquiera es capaz de comprender cómo una pequeña isla puede plantarle cara a todo un imperio, ¿no? Pero bueno, ya tendría que ser hora después de tantas décadas de lucha, ¿no? Pero bueno, y bueno, esa es una de las cosas que destacan los medios de comunicación, pero bueno, el propio Obama también ha dicho que, y cito textualmente, que su visita a la isla es para promover los esfuerzos y avanzar en la mejora de vida de los cubanos, es decir, sigue adelante con una soberbia impresionante que no le aplana los diferentes contextos en los que Estados Unidos ha ido con ese discurso y ha salido muy mal parado. Además, es que no deja de ser cómico que a día de hoy Estados Unidos siga blandiendo ese argumento de ir en defensa de los derechos humanos cuando bueno, tiene un montón de causas abiertas a nivel internacional y dentro de su propio territorio, ¿no? Es decir, hablemos de derechos humanos dentro de Estados Unidos con un montón de población que es asesinada en las calles por ser negra, o sea, digámoslo claramente porque es así, ¿no? Y todas esas cosas parece que se olvidan no solo al propio presidente, sino también a todos los medios de comunicación que simplemente son eco, ya no son ni siquiera promotores de un discurso, sino que repiten este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, es bastante triste que solo se rescate esto.
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Efectivamente, Ivana, medios de comunicación, los oligopolios mediáticos al servicio del gran poder imperial. Y en este caso es verdad que es una grosería por parte del presidente Barack Obama y de los funcionarios y de la prensa que apoya estas políticas y los intereses, los grandes intereses imperiales al hablar de derechos humanos. Estados Unidos, hay que decirlo claramente, es el mayor violador de derechos humanos de la historia, tanto a nivel global como a lo interno de su propio país. Y uno se pregunta cómo esta misma prensa, que muestra un cinismo impresionante, no se preocupó por los derechos humanos, por ejemplo, de la Sudáfrica, la apartheid. No se preocupa por los derechos humanos de ninguna de las monarquías árabes, del Golfo. No se preocupó por los derechos humanos del Chile de Pinochet, de la Argentina de Videla, del Uruguay de Bordaberry, del Paraguay de Stroessner, etcétera, etcétera. No se preocupa por los derechos humanos, por ejemplo, lo que está sucediendo en Colombia, lo que ha sucedido en todos estos años con los asesinatos de los paramilitares, etcétera, un largo etcétera, que Estados Unidos ha apoyado, ha defendido y desde luego que es parte también de las violaciones de los derechos humanos ahí. Como se violan también los derechos humanos de los campesinos, de sindicalistas en México, en Honduras, El Salvador es una realmente parece dramático que alguien vaya a otro país a hablar de derechos humanos y a imponer sus derechos humanos cuando tiene un rosario incalculable, impresionante de violación de derechos humanos. Hay una cosa que te faltó señalar y es que Obama, y lo hizo, y cito textualmente, dice él que la mejor manera de promover los intereses y valores estadounidenses y la mejor manera de ayudar al pueblo cubano a mejorar su vida es a través del compromiso mediante la normalización de relaciones entre nuestros gobiernos y el aumento de los contactos entre nuestros pueblos. Es decir, promover los intereses y valores estadounidenses. ¿Y quién le dijo a este señor, al presidente Obama, que bueno, lógicamente el pueblo de Cuba, América Latina y el Caribe apoya este acercamiento, esta visita, porque bueno, es un paso más en el camino difícil, complejo de la normalización, eso es una realidad, pero es necesario estos pasos sobre todo porque no es posible que se mantenga en el tiempo una política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial por una gran potencia contra un pequeño país de la América Latina y el Caribe que nunca ha agredido a Estados Unidos. Entonces, el hecho de que ya Obama diga que va a Cuba a promover sus intereses y valores, está clarísimo cuál es la pretensión o la estrategia que está intentando implementar el Estados Unidos con respecto a Cuba. Hay que tener en cuenta también que para Estados Unidos es casi algo enfermizo apoderarse de Cuba. Hay un trasnochado deseo de recuperar Cuba, de neocolonizar Cuba. Es una pretensión que viene desde la propia fundación de los primeros años de la fundación de los Estados Unidos como nación, que se fue renovando a lo largo de los años, siglo XIX, siglo XX, y estamos en este siglo y estamos escuchando la misma pretensión y cómo se trata de camuflar, de esconder estas verdaderas pretensiones que tienen que ver con los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región, recuperar su dominio en la región y cortarle el paso a grandes competidores como son Rusia y China. Eso lo hemos dicho en otros programas. Esto tiene que ver también con esta campaña feroz de la derecha internacional, manejada por ellos también, que está teniendo consecuencias, impacto en países como Venezuela, como Argentina, Brasil, Bolivia. Ahora se ha articulado las fuerzas derechistas de la región al calor siempre de los Estados Unidos para favorecer precisamente
esta pretensión hegemónica de Estados Unidos como potencia imperial, pero se va a encontrar con una Cuba revolucionaria, una Cuba muy distinta a aquella en la que puso sus pies en el año 1928 el presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, que lógicamente en 1928, cuando estaba en apogeo la segregación racial en los Estados Unidos, la flagrante y sistemática violación de derechos humanos en Estados Unidos y en Cuba, la Cuba aquella de la feroz y criminal dictadura del general Gerardo Machado, que pues, nadie recuerda, la historia no recuerda que se haya impuesto un bloqueo económico, financiero y comercial y que se haya justificado el mismo por violación de derechos humanos. En fin, que todo es cinismo, toda hipocresía. Bienvenida a la próxima visita a Obama a Cuba, pero se va a encontrar con una Cuba revolucionaria y con una Cuba que tiene mucho que exigirle también y decirle sobre violaciones de derechos humanos y democracia a los Estados Unidos. Hay que recordar, hace unos días y además después del anuncio de la visita de Obama a Cuba, una nueva empresa no norteamericana, en este caso una compañía francesa petrolera, CGG Service, sociedad anónima, era víctima o tenía que abonar una multa de 614.000 dólares, 614.000 dólares de multa, precisamente supuestamente por violar, entre comillas, el bloqueo a Cuba. Es decir, que la implacable persecución de los negocios o de los contratos entre empresas cubanas y empresas de otros países, no vamos a decir ya de las de Estados Unidos, bueno, pues sigue, continúa, la burocracia del bloqueo continúa. Son ya 48 las multas impuestas durante el gobierno de Barack Obama por este motivo, por un valor de casi 15.000 millones de dólares, y desde que inician las conversaciones, el diálogo entre Cuba y Estados Unidos y reanudan sus relaciones diplomáticas, ya se han multado a 7 entidades de Estados Unidos y de otros países por un valor de más de 2.800 millones de dólares. Es decir que, bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se sigue haciendo. Sí, la verdad es que habría que preguntarse quién es el que tiene que dar el paso entonces, ¿no? Es decir, la mesa de negociaciones ya está, los puntos claves ya están y sin embargo estas multas que no son directas, o sea, son sobre Cuba, pero además son sobre terceros países que también tendrían mucho que decir, pero bueno, parece que se mantienen callados al respecto. Bueno, ¿quién tiene que dar el paso si siguen dándose estos escollos dentro de las propias negociaciones, ¿no? Y otra de las cosas que me gustaría destacar de cómo se ha difundido esta información es sobre el hecho de que Obama se vaya a reunir con la sociedad civil y con la disidencia cubana, ¿no? También esa idea con la que se suele jugar de que la sociedad civil cubana es toda disidente, es decir, es como si fueran dos niveles. Está por una parte el plano oficial y por otra parte la sociedad civil que es disidente, que no puede hablar, etcétera, ¿no? Y cómo Obama pues va a ir a reunirse con esa parte de la población. Con lo cual es bastante irónico cómo los medios de comunicación juegan con eso, ¿no? Porque es muy difícil que una visita oficial se reúna con el resto de la población en cuando se producen visitas en otros territorios, y por otra parte también cómo se intenta jugar con esas dos esferas que comentaba antes, ¿no? Por una parte lo oficial y por otra parte como si existiera una sociedad civil completamente ajena, algo que es paradigmático de entender, es decir, no se hubiera mantenido la revolución cubana si no contara con el apoyo de todo su pueblo, ¿no?